Después de encontrarse a las puertas de la muerte a mediados de la década de 1990, Apple ha tenido uno de los mejores segundos actos en la historia comercial. Las líneas de productos iMac, iPod, iPhone e iPad hicieron que Apple volviera a la cima de la industria tecnológica. A pesar de las acusaciones de falta de innovación y del legado de Steve Jobs tras su muerte en 2011, Apple sigue siendo una de las compañías más rentables del mundo. Pero hay varios esqueletos en el armario de Apple, productos fallidos y errores de administración, tanto con Steve Jobs como sin él. Acá les muestro 7 principales fracasos de Apple. En 1980, Apple sabía que necesitaba entrar en el mercado empresarial para mantener su éxito inicial, especialmente con el gigante de computadoras centrales IBM, que trabaja desde hace mucho tiempo en su primera computadora personal. De estas preocupaciones del mercado nació Apple III, con varias características innovadoras, incluido un diseño sin ventilador para que sea una computadora silenciosa y una opción de 512 KB de memoria, algo inaudito para una computadora personal en ese momento. Se esperaba que el Apple III fuera un éxito. Sin embargo, una vez que la máquina se lanzó en el otoño de 1980, Apple estaba a punto de sufrir su primera gran vergüenza. Apple III fue casi un lanzamiento no basado en su precio solo. Dependiendo de la configuración, la máquina cuesta entre $3.500 y $5.000, precios increíblemente altos para una computadora personal en 1980. La decisión de no incluir un ventilador hizo que Apple III se sobrecalentara, lo que provocó que las virutas se soltaran y dejaran la máquina fuera de funcionamiento. En un extraño soporte técnico, Apple recomendó que los usuarios levanten la máquina 5 centímetros en el aire y luego la dejen caer para volver a colocar las astillas. Con el precio extravagante, las máquinas que no funcionaban y el ridículo arreglo tecnológico, Apple III murió rápidamente, solo por su reputación. Fue el primer gran fracaso de Apple, pero no sería el último. Apple es conocida por prestar atención a la estética del diseño de sus productos, como a la tecnología interna. Cuando Steve Jobs presentó el iMac en 1998, se lanzó una nueva tendencia en el diseño de computadoras. Este motivo se extendió al ratón redondo del iMac. Jobs declaró que era el mejor mouse que haya creado, pero incluso antes de que se enviara el iMac, la gente tenía dudas. Lo que llegó a conocerse como el ratón del disco de hockey fue visualmente interesante pero espantoso en el uso diario. El pequeño mouse y su forma inusual causaron calambres en las manos, y su redondez significaba que ni siquiera podías decir si lo sostenías en la dirección correcta. Una revisión posterior agregó una muesca en la parte superior del mouse para que pudieras sentir dónde estaba la parte superior. Inmediatamente hubo un mercado para dos nuevos productos. Uno era una pieza de plástico a presión que le daba al ratón del iMac una forma más tradicional. El otro era un grupo de ratones nuevos que tenían formas convencionales pero conservaban la estética plástica translúcida. En cuanto a Apple, pronto dejaron de fabricar el disco de hockey y pasaron a reemplazos como el Mickey Mouse y el Apple Magic Mouse. Microsoft Windows ganó el dominio en el mercado de las computadoras de escritorio, ejecutando no solo en las PC de IBM, sino en los millones de clones compatibles con IBM que comenzaron a surgir en la década de 1980. Apple tomó una estrategia diferente. Si quería ejecutar Mac OS, el sistema operativo de Apple, tenía que comprar una Mac. A partir de mediados de la década de 1980, varios gerentes dentro de Apple presionaron para que la compañía hiciera una versión del Mac OS para computadoras compatibles con IBM o siguiera el ejemplo de IBM y permitiera clonar el hardware de Apple. Estas ideas fueron anuladas hasta 1944. En este momento, Apple se encontraba en una grave situación financiera. En 1995, Apple probó la idea del clon y le otorgó licencia de Mac OS al fabricante de clones Power Computing. Varias otras compañías, en particular Motorola y Umax, también se registraron para licenciar el Mac OS. Desafortunadamente para Apple, no pudieron replicar el éxito de Microsoft con esta estrategia. Todo lo que hizo el programa de clonación fue reutilizar las ventas de los propios Mac de Apple, y la empresa recibió solo una pequeña tarifa de licencia de Mac OS en lugar de los márgenes de ganancia habituales en su hardware. Tras el regreso de Steve Jobs en Apple en 1997, se propuso encontrar una manera de salir de los tratos que se había realizado en su ausencia. Se encontró una salida fácil en los contratos, que solo permitía a las empresas clónicas enviar versiones del Mac OS 7. Jobs tomó un proyecto interno que iba a ser el Mac OS 7.7 y lo renombró Mac OS 8. En 1997, la breve era de los clónicos de Mac había terminado, pero el daño ya estaba hecho. Apple perdió millones en ventas de hardware cuando más lo necesitaba desesperadamente.
El proyecto favorito del ex CEO de Apple, John Sculley, la serie de asistentes digitales personales de Newton, es recordado como una gran vergüenza para Apple. En muchos sentidos, los diversos modelos de Newton estaban adelantados a su tiempo, pero sufrieron un efecto fatal. Antes de los PDA, Palm, Pilot, de finales de la década de 1990 y principios de la del 2000, y los teléfonos inteligentes de la actualidad, los diversos Newtons eran computadoras de mano capaces. Pero el emblemático reconocimiento de escritura a mano de Newton, que tomaría el texto escrito con un lápiz óptico y lo convertiría en texto de computadora, no estaba preparado para el horario de mayor audiencia. Los errores de conversión de escritura a texto de Newton fueron tan graves que la característica fue ridiculizada en un episodio de Los Simpsons. Como lo hizo con los clones Mac, Steve Jobs mató rápidamente a la niña Newton cuando regresó. Con el iPhone y con el iPad, Apple ha pulido su reputación en el mundo de los dispositivos móviles. La computadora de escritorio bellamente diseñada todavía tiene sus devotos, unos 18 años después de su lanzamiento. Incluso aparece en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pero con el Cubo, Apple sobreestimó cuánto pagarían sus clientes por la belleza. Un modelo base vendido por $1.800 sin monitor, al mismo tiempo que una torre de Power Mac G4 más poderosa y mucho más ampliable estaba disponible por $200 menos. Muchos que querían un Cube esperaron hasta que llegó al mercado de la segunda mano, donde el Cube podría tener un precio más acorde con sus especificaciones técnicas. Introducidos en julio del 2000, Apple se dio cuenta que el Cube no estaba vendiendo y lo dejó caer de su línea de productos apenas un año después, en julio de 2001. Las computadoras que todos usamos hoy tienen una interfaz gráfica de usuario. Esto significa que nuestras pantallas tienen iconos, que hacemos clic o tocamos. Los documentos y directorios en nuestros discos duros están representados por discos de archivos y carpetas. Pero antes de la revolución de la Wii, las computadoras eran principalmente asuntos basados en texto. Después de que se le presentara un símbolo del sistema, escribió comandos para ejecutar programas que estaban hechos principalmente de texto, y tal vez algunos gráficos primitivos. Muchos creen que la primera computadora impulsada por U de Apple fue la primera Mac, lanzada en enero de 1984. Pero Lisa, de Apple, fue lanzada un año antes, en enero de 1983. Aunque innovador para su época, la Lisa quedó paralizada por dos factores importantes. En primer lugar, al igual que el anterior del Apple III, el Lisa era increíblemente caro. Costaba $9.995 para un modelo base. En segundo lugar, fue muy lento, impulsado por un humilde procesador de Motorola de 5 MHz. Los que seguían la industria de la tecnología sabían que Apple también tenía la Mac en proceso, y que se le esperaba que fuera más rápida y barata. Efectivamente, un año después, la Mac se envió con el mismo CPU, pero funcionando a 8 MHz, un impulso de velocidad del 60% sobre la Lisa. Los consumidores no tardaron en darse cuenta de que Mac era un mejor negocio. Las Lisas existentes en inventario se convirtieron para ejecutar el software de Mac y cambiaron al nombre de Macintosh XL, y las que todavía no se vendían terminaron en un basurero. ¿Nunca escuchaste hablar de Pipin? Muchos fuera de Japón tampoco lo han hecho. Esta fue la incursión tentativa de Apple en el mercado de la consola de juegos, pero en lugar de hacer una consola dedicada, reutilizaron el interior de la Macintosh Classic 2 en algo que parecía una máquina de juego e incluía un controlador de juego. Es difícil decir lo que Apple estaba tratando de lograr. Tal vez fue para alentar a los desarrolladores a escribir más juegos para Mac. Una vez que Pipin fue aplastado por los competidores de su época, como la Nintendo 64, Apple obtuvo un soporte para la consola. Estuvo disponible para la venta en los Estados Unidos por un corto tiempo, comenzando en junio de 1996, pero en un año fue retirado de los estantes japoneses y estadounidenses. Bueno, hasta acá fue todo, amigos. Suscríbanse, denle like si les gustó el video y nos vemos en el próximo video.